Imaginemos por un momento que la señora María Machado, o el señor López, o el señor Capriles, o el señor Ledesma, hubieran escrito esos correos electrónicos llamando a aniquilar al presidente Maduro, llamando a acabar con el orden constitucional, a acabar con el gobierno bolivariano electo por el pueblo de Venezuela. Imaginemos, por reducción al absurdo, que hubieran hecho eso, Ernesto, pero en los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 20 años, por amenazas de muerte al presidente, de cárcel, a 70 años por sedición. Nuestro hermano, mártir, resistente por la independencia de Puerto Rico, Oscar López Rivero, está condenado a 70 años de cárcel por sedición. Por sedición, ¿qué quiere decir eso? Por atentar contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si él no es norteamericano, él es puertorriqueño y él estaba luchando por la libertad y la independencia de Puerto Rico. Entonces el imperio norteamericano es tan bárbaro que agarra a un habitante y nacido en un país extranjero, como es el caso de nuestro hermano Oscar López Rivero, que dice, yo quiero vivir en mi país libre, independiente, Puerto Rico, y lo acusa de sedición contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo condena a 70 años de cárcel. La señora Psaki habla de violación de los derechos humanos. También me puse a investigar un poquito. Más de 14 adolescentes afroamericanos asesinados durante el año 2013 y 2014 por las fuerzas del orden norteamericanos. El color de piel es un indicio para asesinar, en el caso de las policías de Nueva York o de otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Eric Garner, 43 años de edad, asmático, 16 veces dijo, no puedo respirar. Se encontraba sofocado, asfixiado, ahorcado por efectivos de la policía norteamericana de una ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas fueron sus últimas palabras. No puedo respirar. Policías presos, enjuiciados por este caso. Cero, ninguno. El asesinato de Michael Brown. Policías asesinados por ese, policías enjuiciados por ese caso. Cero, ninguno. ¿Ustedes saben en cuántos países del mundo Estados Unidos tenía cárceles clandestinas para someter a tratos crueles e inhumanos a ciudadanos, a personas, a seres humanos? 54 países. Inglaterra, Alemania, Rumania, la República Checa, Afganistán, Irak, Guantánamo. Respeto a los derechos humanos. Por razones de horario, no puedo decir, pero están abundantemente explicadas en internet. El tipo de torturas al que eran sometidos seres humanos por efectivos de la Central de Inteligencia norteamericana. Esto hay que decirlo. Gracias a Dios, en Venezuela hay un Estado de Derecho. Gracias a Dios, aquí se respetan las libertades individuales de las personas, señora Psaki. Porque si el señor Leopoldo López hubiera cometido los delitos que cometió y por los que está siendo enjuiciado por la justicia venezolana en los Estados Unidos de Norteamérica, llamando al aniquilamiento del presidente Maduro, llamando a acabar con el orden constitucional, ¿quién sabe en cuál de estos 54 países estuviera recluido en alguna de estas cárceles clandestinas recibiendo estos tratos inhumanos, incluyendo lo que ellos llaman de una forma chistosa el waterboarding, que es colocarle un trapo húmedo en la cabeza al prisionero y echarle agua hasta que vomite o la sensación de ahogo lo conduzca a la muerte. Respeto a los derechos humanos. El gobierno que a todo lo largo de su historia imperial ha violado
los derechos humanos de habitantes del planeta entero. Eso es el colmo de la hipocresía. Eso es el colmo de los colmos, como le gustaba decir a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, de la hipocresía. Y podemos estar horas y horas y horas aquí. Por ejemplo, ¿sabe el pueblo de Venezuela? Quizás no lo sepa tanto, porque está en el cerco a la que nos tienen sometidos las agencias internacionales de noticias, The New York Times, Washington Post, F, ABC y toda esa basura, que estas son cosas de las que uno cuesta enterarse. Pero los Estados Unidos de Norteamérica tienen 32 barcos por las aguas internacionales del mundo entero que son llamados barcos de tortura, violando todos los convenios internacionales relacionados con la navegación marítima. Barcos que son centros de tortura, a donde llevan prisioneros sospechosos de cometer actos terroristas. ¿Sospechoso qué quiere decir? Que hayan enviado correos electrónicos, que tengan amistades relacionados con alguno de lo que ellos consideran actos terroristas, que practiquen una ideología política. La gran mayoría tiene que ver con eso. La gran mayoría. Ninguno de estas personas, o muy pocas de estas personas, se presentaron en una plaza, como ocurrió con algunos de ellos en el Parque Carabobo de Caracas el pasado 12 de febrero del 2014, a llamar a la aniquilación y a la muerte de nuestro modelo político, que es el modelo aprobado por todo el pueblo de Venezuela. Todavía nos deben 43 muertos de esa violencia. Todavía nos deben los 11 muertos de la pataleta de Enrique Capriles la noche del 14 de abril del año 2013. Entonces no son solamente correos electrónicos, ni propuestas ni ideas. Con un correo electrónico a lo mejor se hubieran ganado el pasaje para uno de estos barcos de la muerte si hubiera sido contra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica o contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo reducción al absurdo porque es precisamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien propicia este tipo de acciones por parte de los sectores más violentos de la ultraderecha venezolana, que es otra característica lamentable, pesarosa de la oposición venezolana. Por una parte, un sector profundamente violento, que lo único que conoce como ejercicio de la política es la violencia. Y por otra parte, un sector que se hace la vista gorda, un poco con la conseja de que si estos tiran la parada y les resulta, pues yo me anoto ahí. O en todo caso, hay una especie de conciliábulo, de confabulación. Si López triunfa, el nuestro es López. Si Capriles triunfa, el nuestro es Capriles. Y es que López y Capriles son los dos pertenecientes al mismo